Hola, hoy les contaremos la historia de una figura clave en la política de México, Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles fue uno de los políticos más influyentes de México tras la Revolución. En 1924 llegó a la presidencia decidiendo fortalecer el Estado mexicano. Durante su mandato impulsó reformas importantes, así como fundar el Banco de México, promovió la educación laica y gratuita, y buscó que el gobierno tuviera más control sobre los recursos del país. Pero su enfrentamiento con la Iglesia Católica marcó un antes y un después. En 1926 implementó la llamada Ley Calles, que restringía seriamente la participación de la Iglesia en la vida pública. Esto provocó una fuerte respuesta. Miles de campesinos creyentes se levantaron en armas para defender su fe. Así comenzó la Guerra Cristera, un conflicto violento que duró hasta 1929. En 1928, Álvaro Obregón fue elegido presidente nuevamente, pero antes de asumir el cargo fue asesinado por un fanático cristero. Con el presidente electo muerto y sin posibilidad de reelegirse, Calles encontró una nueva forma de seguir en el poder. Creó el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, desde donde controló la política nacional sin recuperar oficialmente la presidencia. En este periodo, conocido como el Maximato, fue de 1928 a 1934, aunque hubo 3 presidentes: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Calles tomaba las decisiones más importantes. Todo cambió en 1934 cuando Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia. Al principio parecía seguir órdenes, pero poco a poco fue tomando el control, fortaleciendo a los sindicatos y promoviendo reformas sociales. Finalmente, en 1936, Cárdenas expulsó a Calles de México, poniendo fin al maximato y devolviendo el poder real a la presidencia. Aunque Calles fue presidente solo 4 años, controló el país durante casi una década. Su legado marcó rumbo en la política mexicana. Pues en conclusión, Plutarco Elías Calles fue mucho más que un presidente. Aunque solo gobernó de 1924 a 1928, siguió mandando desde las sombras por varios años más. Durante el maximato, él decidía quién iba a ser el presidente y las decisiones se tomaban. Aunque ya no tuviera el cargo él, pues él lo seguía haciendo. Hizo cosas buenas como fundar el Banco de México y apoyar en la educación, pero también causó conflictos fuertes como la Guerra Cristera. Al enfrentarse con la iglesia, su poder fue tan grande que parecía imposible quitarlo hasta que llegó Lázaro Cárdenas, que poco a poco le quitó toda esa fuerza y en 1936 lo mandó al exilio. Así fue como terminó el maximato. Con Calles aprendemos que no siempre se necesita un título para tener el poder que él tenía y que es importante cuidar que el gobierno esté en buenas manos para el pueblo. Y su historia marcó a México y todavía podemos ver huellas de su influencia hoy en día. Plutarco Elías Calles fue mucho más que un presidente. Fue el jefe en las sombras, aunque solo estuvo 4 años en el cargo. Controló el país casi 10. Creó un partido político, eligió a sus sucesores y tenía tanto poder que parecía que él seguía gobernando. Su etapa, conocida como el Maximato, mezcló logros importantes como el Banco de México y la educación laica, pero también dejó conflictos como es la Guerra Cristera y un país dividido. Al final, Lázaro Cárdenas fue quien puso fin a su dominio, lo que nos deja que su historia es clara. El poder no necesita un cargo para mandar, pero tarde o temprano todo cae. Calles dejó una marca profunda, para bien y para mal, y nos recuerda que quienes manejan el poder siempre
dejan consecuencias.